somos tu voz. No podíamos dejar de conversar con el profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista y director de Olmos Group, a propósito de ese anuncio que hiciera el Ejecutivo venezolano sobre el ajuste del ingreso mínimo mensual. Y hago la aclaratoria aquí, ingreso mínimo, porque el salario sigue igual, el salario no se tocó, un ajuste fue del bono de guerra económica, porque el bono de alimentación tampoco se tocó, queda igual, pero vamos a precisar los detalles con el profesor Olmos y además que comparta con nosotros cuáles son sus consideraciones a propósito de este anuncio. Como siempre, profesor, un gusto, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo están? Todos nosotros pues amaneciendo con esta noticia del ajuste, ¿no? Como tú bien lo dices, Vanessa, y hay que evitar los eufemismos, no llamar una cosa por otra. El salario mínimo, otra vez, sigue estando en los mismos montos, no se ajustó. Lo que se ajusta son los complementos, lo que se ajusta son los bonos. Y en este caso, lo que el Ejecutivo Nacional, el 1 de mayo, pues anunció un ajuste del 50% del determinado bono de guerra, pasó de 60 a 90. Como bien lo dijiste, el ticket de alimentación queda igual, 40. Eso hace que lo que desde la quincena de enero de este año se había ajustado a $100, pasa a 130 ahorita, $30 más, en teoría, y dejando el salario mínimo igual. O sea, el mínimo queda igual, que al tipo de cambio de hoy, ese salario mínimo representa que son 130 bolívares, $3,56, que sumado a lo nuevo, pues que se anunció el día de ayer, estaríamos hablando de $133,56, cuando pues la canasta de referencia pues, de alimentación, por lo menos la del cálculo que hace el Observatorio Venezolano de Finanzas, a diciembre del año pasado estaba en $336 por familia. El ajuste que hizo, se dice en el mes de enero, a la quincena de enero de este año, de su cálculo de su canasta que ellos hacen, 515, y bueno, la canasta de sendas por el orden de los 550, ¿no? O sea, a todas luces, este ajuste, que si bien el Ejecutivo estará haciendo un esfuerzo para poder recalcular, pues por lo menos por la vía de transferencia, sigue siendo insuficiente para la cobertura de las necesidades de los hogares en Venezuela. Incluso no se ofrecieron demasiados detalles sobre esos ajustes, pero importante aclarar además quiénes reciben ese bono, porque en 2023, cuando se hizo este mismo anuncio, ese bono iba destinado solo a los trabajadores activos. Obviamente aquí no entran además ni pensionados ni jubilados. Fíjate, no lo comentaron, no lo dijeron otra vez, en esta visión, utilizando las palabras para explicar estas cosas como el Ejecutivo está acostumbrado, ¿no? Bajo la vía de los eufemismos, se habla de un salario, de un ingreso mínimo indexado. Uno dice, no se han dado más detalles, es más lo que no se sabe ahora que lo que se sabe desde el punto de vista de quiénes van a ser los beneficiarios de estos ajustes. Típicamente siempre se espera que los jubilados y pensionados pues también reciban estos ajustes. Es posible que más adelante en la semana, lo que queda de semana, den algún tipo de información adicional, como también estamos acostumbrados, que la información no necesariamente se da todo al momento, sino que es como que, bueno, vamos a decir esto, vamos a ver cómo reacciona la gente, vamos a seguir dando información en términos de lo que están esperando. Porque una cosa fue la expectativa y otra cosa fue lo que se dijo. Ya algunos economistas habíamos comenzado a ver un poco más o menos cuál podría ser el comportamiento. Bueno, no se salió de lo que se estaba esperando, dadas las condiciones económicas del país, bueno, luego el tema de las sanciones. Recordemos, por favor, profesor, les recuerdo que escuchan al profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista y director de Olmos Group, que se entiende como ingreso mínimo mensual indexado, una práctica o una política que además aseguraba el primer mandatario nacional ha sido exitosa. Indexar es ajustar una cifra, un monto, en función de una tasa, ¿no? En este caso, la figura siempre la hemos escuchado con la indexación de los precios o la indexación de los salarios. ¿Qué significa esto? El elemento referente para ajustar hacia arriba típicamente siempre es la inflación, ¿no? Entonces se habla de un contrato colectivo, unos salarios indexados a la inflación. ¿Qué significa esto? Que si la inflación al final del ejercicio económico de un país, digamos, fue el acumulado 30%, las centrales de trabajadores al año siguiente solicitarán un incremento indexado el 30% de la inflación mínimo, como mínimo, para poder cubrir el efecto de la pérdida del poder de compra de la moneda, ¿no? El tema con esto es que el uso de la palabra indexado quizás confunde. Además se habla de un ingreso mínimo más no salario, ¿no? Pero básicamente la idea de indexación, lo vemos acá quizás, es el ajuste del bono en un 50% hacia arriba, ¿no? Que más allá de
todo este adorno que se le está dando al anuncio, simplemente es un incremento de un 50% del bono, pues, que no necesariamente tiene efecto, pues, esto es lo otro importante, en cálculos de jubilaciones, prestaciones, vacaciones, liquidaciones, porque el salario mínimo, que es el que se usa de ley para estos cálculos, se mantiene igual. Escuchan al profesor Aaron Olmos, docente, investigador, economista, director de Olmos Group. Así como se anunciaba ese ajuste en el ingreso mínimo integral, profesor, también se hablaba de una propuesta, un proyecto que va a ser introducido ante la Asamblea Nacional, un proyecto de ley para que empresarios hagan un aporte especial para las pensiones. Decía el primer mandatario nacional, se trataría de un aporte único especial mensual de acuerdo a sus ingresos netos. ¿Cuál es su análisis, sus consideraciones a propósito de este aporte especial que deberían dar los empresarios y cuán viable puede ser y en qué medida puede ayudar a mejorar la situación de las pensiones en el país? Fíjate, en principio, cuando tú ves el panorama económico nacional, donde el propio Ejecutivo recientemente decía que entre enero y abril habían dejado de percibir $2.000 millones por efecto pues de las sanciones y todo esto, vemos pues el nivel de dependencia que hay de la actividad económica exterior desde el punto de vista de las exportaciones tradicionales, vale decir crudo, gas, todo lo que de alguna manera conforma ese conjunto de licencias que durante 6 meses estuvieron abiertas y durante ahora a partir del 18 de abril en adelante hasta el 31 de mayo, que de hecho ya faltaban 29 días a partir de hoy, o sea, lo que queda de mes, vamos a ver entonces quizás una transformación en los flujos de dinero del Ejecutivo. Entonces, cuando uno se pregunta de dónde va a salir el dinero para financiar un posible aumento, automáticamente el Ejecutivo se voltea al mercado interno y la vía más expedita a través de la cual se puede lograr esto es a través de la política fiscal de ingresos internos. Esto tiene que ver con impuestos, tasas y contribuciones, es decir, la creación o el aumento de alguna alícuota, de algún impuesto que ya exista, pensándolo para crear algún tipo de fondo que permite entonces financiar ese gasto que por la vía de la salarios o sueldos no se puede obtener por otra vía exterior, ¿no? ¿Cuál es el efecto que va a tener esto? Bueno, ya de alguna manera la encuesta de coyuntura con industria el año pasado, los empresarios pues hacían ver que la mayor presión fiscal en el ejercicio económico de sus industrias, empresas, era uno de los principales problemas que había que enfrentar, porque de alguna manera no necesariamente se está generando el ingreso suficiente, si bien se genera para poder pagar nóminas, proveedores, pero quizás no necesariamente dada la capacidad instalada que hay y dada la situación que hay con el resto del mundo desde el punto de vista de las importaciones. Entonces, decir que vas a generar un impuesto más, una tasa más, una contribución más, una alícuota más que se incremente, no necesariamente es bien recibido desde el punto de vista del ejercicio económico de las empresas, que ya de alguna manera se ven aminoradas y afectadas por la propia situación económica. Bueno, de alguna manera estos son mensajes que ralentizan o de alguna manera hacen que se repiense un poco más, ¿no?, la posibilidad de una persona que quiera, por ejemplo, formalizar un emprendimiento, un negocio, tomando en consideración que formalizar una empresa en Venezuela puede tardar entre 150 a 200 días para poner todas las cosas en orden. Eso es tiempo. Además, pues la presión fiscal que hay, todos los costos y gastos que hay que asumir desde el punto de vista del desarrollo de un emprendimiento y luego pasar una figura jurídica en una empresa, y las empresas que ya están establecidas tienen una situación complicada, que de hecho se han visto en la obligación, algunas de ellas, pues de poder transformar modelo de negocio, líneas de producto, la manera como trabajan con sus empleados para poderse mantener, ¿no? Para nadie es un misterio que en Venezuela, si bien recientemente el Observatorio Venezolano de Finanzas reportado un trimestre con una variación positiva en la economía, no necesariamente ese 2% que habla el observatorio lo podemos ver en términos de resultados muy positivos en todas las empresas, en todos los sectores. Entonces, efectivamente se hace más cuesta arriba para el empresario mantener un negocio y de alguna manera le hace pensar, bueno, ¿tiene sentido mantenerme haciendo esto? ¿Tiene sentido quizás hacer otra actividad? ¿Tiene sentido abrir una línea de producto? ¿O qué cambios tengo yo que hacer a lo interno ahora para poder entonces hacerle frente a esta obligación por parte del Ejecutivo? Profesor, a propósito de cifras que ha ofrecido no solo el Observatorio Venezolano de Finanzas, sino también el propio Banco Central de Venezuela sobre el comportamiento del índice de inflación en el país, ¿cómo estamos? Y si bien no hay un ajuste del salario, sino del ingreso mínimo a través de estos bonos o este bono de guerra económica, ¿cuál es su impacto en la economía? ¿Se pudiese esperar de nuevo un alza en el precio del dólar que se había mantenido más o menos estable? Bueno, mayor cantidad de dinero
por vía del Ejecutivo a través de las plataformas y transferencias directas, que es lo que va a ocurrir con este anuncio, se transforma, claro que sí, en mayor liquidez, ¿no? Esta mayor liquidez pues presiona al alza los precios, y los excedentes que puedan estar, bueno, van a buscar, por un tema de incertidumbre, resguardarse en algo distinto, ¿vale? Decir, divisas, ¿no? Entonces esto se va a transformar en que esos bolívares que puedan estar allí de manera excedentaria, los que no se usen, pues, dado que la relación con el ahorro en Venezuela es negativa, ¿no? Con el tema de la inflación acumulada, y bueno, pues mucha gente va a tratar, empresas también van a tratar de capitalizar los excedentes en moneda extranjera. Esto va a hacer que los precios tiendan al alza. Sin embargo, el Banco Central sigue interviniendo en el mercado de manera agresiva, y bueno, pues también uno se pone a pensar un poco, pues más o menos hasta cuándo se va a poder mantener esta estructura de intervenciones para tratar de acallar el tipo de cambio. Por otro lado, aumentos de las transferencias con la liquidez y la búsqueda entonces de esos excedentes, transformarlos en algo que efectivamente pues se proteja de la inflación. Vale decir que, bueno, pareciera que del mes de mayo en adelante vamos a tener una cantidad de transformaciones. Una puede ser el índice de inflación, por lo menos el observatorio hablaba en su encuesta de expectativas económicas al mes de abril de una inflación que pudiese estar al final del ejercicio en 60%. Es posible que esto pueda cambiar al alza, ¿no? Esta noticia que se dio, porque siempre aumento de salarios, aumento de precios, ¿no? En cierta proporción. Y lo otro, pues el tipo de cambio, que igual el observatorio había calculado en 60 bolívares por dólar, quizás se pueda ajustar dada el nuevo escenario y las nuevas variables que estamos viendo en los momentos. Profesor Olmos, ¿cómo se puede entender o explicar la economía venezolana? Hace algún tiempo aquí conversábamos con otro especialista en el área económica que nos decía que la economía venezolana era más rara que un perro verde. Y se lo pregunto es porque hace menos de una semana en Caracas habría una importante tienda de origen español, se había ido del mercado venezolano, regresó y en un día facturaba más de $350,000. Y hoy por hoy vemos a trabajadores movilizados en las calles exigiendo salarios dignos y justos. Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Como un perro verde, como un avestruz rosado, o sea, cualquier cosa que salga de la vida normal y tradicional de la teoría económica para su análisis, es lo que de alguna manera algunos colegas fuera de Venezuela hacen ver de lo que está pasando en el país, ¿no? Son elementos que de alguna manera llaman la atención, porque bueno, hay mucha disonancia, ¿no? Mucha distorsión. Tú ves una noticia como esa y tú empiezas a pensar, bueno, pareciera que las cosas pueden estarse arreglando, pero resulta que realmente no. Los indicadores para poder entender que efectivamente una economía está en un franco proceso de recuperación, de crecimiento y desarrollo, no necesariamente es que una tienda de ropa al por mayor abra en un centro comercial una cantidad de metros cuadrados, o que de repente un concesionario de vehículos esté dando otra vez quizás de repente algún crédito para determinado sector de la población. Si algo nos muestra la encuesta en COVID mostrada sus datos en marzo de este año, es que sigue existiendo una distancia bastante interesante entre el que más gane y el que menos gane en Venezuela, por el orden de 35 veces, por ejemplo, ¿no? Para los encuestados de este instrumento. Y lo cierto es que, bueno, más allá del índice de remuneraciones, que también el observatorio nos tiene acostumbrado ya a mostrar al primer trimestre 2024, solamente un pequeño grupo de los clasificados, que en su tipología son los gerentes, son los únicos que tienen acceso quizás a poder cubrir el mínimo de la canasta, pero sabemos que esas diferencias que se ven y resaltan, haciendo entender que aquí hay mucha distorsión, van a seguir estando en Venezuela, ¿no? Vamos a seguir viendo quizás casos de, van a abrir un cine nuevo, van a abrir unas tiendas en un centro comerciales, vamos a tener quizás nuevos vehículos con algunos concesionarios que lleguen, producto de algunos acuerdos. Sin embargo, estamos en una economía altamente distorsionada que sigue mostrando esa visión de la amplia distorsión y distancia entre el que más gana y menos gana. Como siempre, gracias, profesor, por compartir con nosotros. Déjenos sus coordenadas en redes sociales. Siempre la orden también está, bueno, en X, lo que era antes Twitter, siempre estoy por allí como @AaronOlmos, con doble A de nombre hebreo, y en Instagram como @AaronOlmos1. Estamos a la orden para responder preguntas, dudas, comentarios. Aaron Olmos, economista, docente, investigador, director de Olmos Group con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.